Charlando de economía y desarrollo sustentable y temas ambientales. Usamos prácticamente toda la segunda hora del programa a avanzar con estos temas y vamos a conversar con alguien que conoce mucho sobre estas cuestiones. Me refiero a Eduardo Crespo. Crespo es especialista en desarrollo económico, es politólogo de la UBA, máster en economía y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Eduardo Julián de Sousa lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Julián, gracias por invitarme al programa. No, por favor, a usted por participar. Antes de meternos puntualmente en lo que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro país y que sea un desarrollo sustentable, ¿no? Me gustaría una opinión política económica, si quiere, respecto de lo que está ocurriendo en Europa Oriental y cómo eso puede afectar o no a la Argentina. Yo acá tengo en mi celular una aplicación de bolsa y cuando miro las empresas energéticas argentinas, todas para abajo, pero con caídas muy importantes, ¿no? Las empresas energéticas, no tenía ese dato. Ujú. No, bueno, mi opinión es básicamente, a ver, lo que uno viene observando en esa región desde los 90 es que hay una ampliación de la OTAN hacia Europa del Este. Se promovieron desde Estados Unidos una serie de, digamos, de movimientos que se los conoce como revoluciones de colores, Uh-huh. que consistían básicamente en movilizar a la población para derribar a gobiernos más favorables a Rusia. Algo parecido después ocurrió con la primavera árabe, tenía Exacto, también estas características. exacto. Y bueno, Rusia es comprensiblemente, entiendo yo, ve esto como una gran amenaza. Es decir, hemos visto lo que ocurrió en Siria, lo que ocurrió en Libia, y bueno, ya viene advirtiendo esto a gente que se sorprende, pero ya, digamos, en el 2014 ocuparon Crimea, en el 2008, en medio de los Juegos Olímpicos, también ocurrió algo semejante en Georgia, donde, Uh-huh. digamos, también había una población rusa que ocupan. Es decir, acá hay una situación, digamos, se terminó la unipolaridad, podríamos decir en estos términos, y me parece que esto era algo relativamente esperado. Ahora, hay que ver en cuánto escala, pero digamos, yo lo entiendo como un juego de la geopolítica internacional. Digamos, tenemos que entender que ese mundo, digamos, en donde Estados Unidos básicamente y la OTAN eran unipolares y, en fin, colocaban bases militares en todos lados Sí. y, en fin, decidían y hacían lo que les parecía que había que hacer. Me parece que ese mundo terminó. Vamos a un mundo más complicado, probablemente más conflictivo, pero, digamos, aparecieron otros actores. Reapareció en el caso de Rusia y obviamente apareció con una contundencia extraordinaria, China, y está apareciendo también la India en el horizonte. Y bueno, vamos hacia un mundo un poco más complejo. Diría, casi siempre fue así el mundo. Es decir, esta Uh-huh. unipolaridad que vimos en los años 90 y primeros años 2000 es más bien un hecho, digamos, sale de la curva. La historia se parece mucho más a lo que estamos viviendo que a los años 90 y primeros años 2000. Claro, porque Me aún parece que aún siempre el fue mucho imperio, más competitivo. sí, aún el imperio romano o la antigua Grecia convivían con otros imperios, ¿no? No es Convivían con todo. otros imperios y después, pues, cuando se fragmentan hay conflictos hacia adentro, en fin. Esta unipolaridad fue más bien, diríamos, un momento en la historia, digamos, quizás hay algunas leyes digamos, en la economía política internacional, en la geopolítica, que indican que esto en general no se puede sostener. El sistema Uh-huh. casi siempre es competitivo, es largo de explicar, pero, digamos, el sistema tiende a ser competitivo. Entonces, lo que ocurre obviamente es que, a diferencia de los tiempos de Roma o de los persas, etcétera, hoy hay armas nucleares, Sí. en fin, la capacidad de daño es extraordinariamente mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también preocupa, pero entiendo que casi siempre ha sido competitivo. Ahora, para el caso de la Argentina, lo que se está viendo, lo que vi, a mí algunos datos me sorprenden un poco,
es una suba muy fuerte de precios de energía, de alimentos. Algunas cosas nos pueden favorecer y otras perjudicar, porque el caso de los alimentos, bueno, somos exportadores de alimentos, pero simultáneamente la suba de los precios de los alimentos, si no hay algún mecanismo compensador, como una retención o alguna cosa por el estilo, se traduce en un aumento de precios domésticos y ya estamos bastante complicados con inflación, con caída de salarios. Entonces, digamos que tiene efecto, en el caso de Argentina, los efectos son ambiguos, digámoslo así. Si somos exportadores de alimentos, en ese sentido obviamente nos favorece, pero después hay que ver cómo evitamos que esto se traduzca en más inflación de la que ya tenemos, que no es poca. Perfecto. Vayámonos un poquito al tema que tiene que ver con este debate que se ha instalado en la Argentina, que no es nuevo el debate, pero ha tomado como más fuerza desde la decisión de la petrolera estatal YPF de querer hacer una exploración para ver si pueden encontrar petróleo cerca a Mar del Plata, ¿no? Pero bastante en mar adentro. ¿Cómo ve este debate entre desarrollo económico y medio ambiente en nuestro país? Y bueno, digamos, en la Argentina este debate tomó en los últimos meses, o digamos, creo que esto viene un poco más de atrás, fue el conflicto de Bosnia en su momento, sí, pero se agravó en los últimos meses, tomó un cariz muy racional, porque, digamos, básicamente se ha instalado un movimiento ambientalista que con sensacionalismo, con alarmismo, siempre con algunas frases que se repiten, digamos, con recurrencia, cáncer, agua, digamos, instalándole miedos a la población. Básicamente se inclina por la prohibición general de cualquier actividad que tenga algún potencial exportador o de sustitución de importaciones, y en un país como la Argentina en este momento, con 40% de pobres, con estrangulado en términos de divisas, es un problema que se puede, digamos, entiendo que se está convirtiendo en un problema grave. En lugar de pedir controles, en lugar de pedir regulaciones, y se pide básicamente la prohibición. Entiendo que en el caso de Argentina hay un círculo vicioso, algo parecido dijo recientemente Timerman, ¿no? En una presentación que le vi, en donde, digamos, es un país en donde casi todo ha funcionado mal en los últimos años, por lo menos, y hay mucha desconfianza hacia lo público, hacia la economía en general, y la gente lo primero que piensa es que, bueno, acá me van a sonar a mí, y, digamos, cualquiera que instale desconfianza gana hoy en la Argentina, digamos, y esto es lo que me parece que hacen estos grupos ambientalistas, en lugar de plantear un debate serio de cómo se regula, de cómo hacemos para que las actividades se lleven a cabo, digamos, de la manera más amigable posible con el ambiente, básicamente van por un tema de prohibición, que creo que esto también alimenta a los propios grupos, porque en general son grupos que viven de eso, estamos hablando de ONG, sí, en general financiadas desde el exterior. Exacto. Entonces, Argentina tomó un cariz muy irracional de la forma como se está dando esta discusión. Y en general no hay ningún tipo de alternativa, es decir, estos grupos no dicen podemos hacer esto otro y esto va a funcionar y, digamos, podemos generar empleos, podemos generar exportaciones, podemos obtener energía, por ejemplo, porque acá se oponen a Vaca Muerta, se oponen a la energía nuclear, se oponen a la posibilidad de exploración offshore, se oponen a casi todas las actividades. ¿Qué? ¿No vamos a tener luz? No, hay que importarla. Bueno, pero si hay que importarla hay que pagarla en dólares. Claro. ¿Y cómo se paga esto? Y eso no se explica. Entonces, no hay una mirada de conjunto también. Diría que incluso la clase política está, por lo que llego a ver, un poco como sorprendida. Es decir, no sabe cómo acomodarse frente a esta situación, cómo encarar esto de manera, digamos, conducente. Entonces, se ve venir una avalancha de opiniones negativas, etcétera. Obviamente, político tiene que ganar elecciones. Claro. Es así como funciona el sistema. Y esto, en definitiva, termina siendo un círculo vicioso. Y bueno, vamos a ver cómo se sale, pero realmente creo que es necesario un debate mucho más serio, un ambientalismo mucho más serio, que
se plantee los problemas reales. No hay peor situación para el ambiente, entiendo, que el subdesarrollo. Los países subdesarrollados van a ser los que más van a sufrir los problemas ambientales, los que más van a demorar en hacer una transición hacia otras formas de energía, hacia otras formas de tratar con la naturaleza. Es decir, estas energías están, o energías, o digamos tecnologías, ¿no?, pero que tienen otros tratamientos, están en proyecto en todo el mundo. Es lo que vamos a ver en las próximas décadas, pero los países subdesarrollados van a tener muchísimas más dificultades para financiar esa transición. Entonces, todo lo que están haciendo estos grupos, en definitiva, va a terminar agravando el problema que dicen atender. Por eso me parece que es necesario, efectivamente, cambiar de enfoque. Sí, sí, y tener una política comunicacional clara, que sea una política de Estado, no de un gobierno, ¿no? Claro, necesitamos una política, primero una política de un gobierno, pues yo creo que el gobierno en este punto tiene, digamos, ambivalencias, y después sí, una política de Estado, comunicacional, sin dudas. Yo creo que acá hay que informar a la población. Yo vi algunas encuestas recientemente en donde la población le preguntan, ¿está de acuerdo con hacer esto, otro? Y a veces dice que no, pero le dicen con controles estrictos como los que rigen en los países desarrollados. Ahí sí, entonces la población está a favor, si se le explica bien, claramente, la población está a favor, ¿no? El tema, y obviamente hay una enorme preocupación en la población por el empleo, por los salarios, por las condiciones económicas. Es decir, en principio, aquel que trata todos estos temas con total despreocupación por la cuestión económica es alguien que vive una vida bastante acomodada. En general son hijos de la abundancia, no digo todos, pero uno lo puede ver en militantes, por ejemplo, sí, o en grupos que se manifiestan. Es gente generalmente de clase media, digamos, gente que trabaja en el sector servicios. Ahora, digamos, a veces no asocia su consumo con la producción, ¿no? Sí. Sí, pero discúlpame, sí. No, le decía, Vaca Muerta pareciera ser que para algunos es una maldición y para otros es una mina, o tal vez no tendría que usar la metáfora porque no es una mina, pero no importa, es una mina de oro. Yo tengo un amigo que ha trabajado mucho en la zona, conoce bastante el tema, a veces me manda fotos y me dice, parece una planta petrolera en Dubái. Me dice, no sabes lo que es esto, el nivel de inversión, de tecnología, los vehículos, los camiones, las camionetas. ¿Es todo eso Vaca Muerta? Sí, digamos, tiene un potencial enorme. Claro, es lo que me dice este amigo. Me dice, números... Hola. Hola, sí. Es el delay del WhatsApp. Le agregaba, es lo que me dice mi amigo. No nos damos cuenta del potencial que tenemos acá y cómo podemos darle sentido a esto y cuidando el medio ambiente. No, totalmente. Tiene varias características, digamos, esa forma de explotación, digamos, el fracking y el petróleo no convencional, el gas no convencional, ha sido, digamos, la nueva frontera que se encontró en los últimos 10 años, diría. Comienza con mucha fuerza en Estados Unidos. Estados Unidos pasó de ser el primer importador de petróleo y gas a ser exportador de energía. Y Argentina puede ocurrir lo mismo, está precisando mayores inversiones, pero hay estimativas de una posibilidad de exportación. Yo no me gusta dar números porque a veces puede ser así muy optimista, pero están hablando de, si se termina este gasoducto que ahora se anunció, unos 30.000 millones de dólares por año adicionales a las exportaciones, en un país que es deficitario aún en energía. Entonces sí, el potencial es enorme. El gas es la fuente de energía de la transición. Sí. Es decir, hasta que encontremos algo que sustituya de facto a los combustibles fósiles, especialmente el carbón y en alguna medida también el petróleo, el gas va a ser la fuente de energía principal. Probablemente en el horizonte aparecen otras cosas, sin duda es la energía nuclear y muy probablemente también, aunque todavía falta mucho, la fusión del átomo, que es algo que está, digamos, se espera que en los próximos 10 años de frutos, que eso sería realmente una solución global. Entiendo que esto sería la gran solución al problema ambiental.
pero todavía está en veremos. En el mientras tanto va a estar el gas. Entonces el potencial, digamos, de Vaca Muerta es enorme. Y si no aprovechamos esto, realmente por nuestras desavenencias, por nuestra incapacidad de organizarnos, por el temor comprensible de la población a las regulaciones o por la influencia, sea de grupos, digamos, minoritarios que tienen sus propias agendas, como estas ONG, si no aprovechamos esto, bueno, en fin, no me sorprendería que no lo aprovechemos teniendo en cuenta la historia del país, ¿no? Pero me parece que es necesario, digamos, tomar conciencia de la importancia. Eduardo, me queda poquito tiempo, le hago la última pregunta. Usted recién mencionaba un caso que a mí me resulta paradigmático, que es el de Estados Unidos, que pasó de ser importador neto a ser exportador, incluso en gas también. Ahora, sí. Ese fue un proceso que, tal vez me equivoque, usted corríjame en el dato específico, que si mal no recuerdo, arranca finales del gobierno de Ronald Reagan, es decir, después tenemos Bush padre, Bush hijo, Clinton y Obama. Hubo una política de Estado. ¿Usted ve a la clase política argentina generando una política de Estado de este tenor, independientemente de quién gobierne? Bueno, no, claro, estos desarrollos tecnológicos sí responden a una política de Estado, que en la Argentina, pero en la Argentina no necesitamos desarrollar esa tecnología ya está. En el mejor de los casos necesitamos que, digamos, que YPF, que el Estado argentino negocie la mayor parte que se pueda de la renta de esas cosas, es decir, digamos, ahí es una cuestión de y adquirir capacidades como para poder avanzar, digamos, que YPF pueda avanzar en esas cosas, pero la tecnología ya está. Es decir, el punto es dónde hay gas no convencional. Pues, conocen el tema, ¿no? Más o menos, yo no soy un especialista, sí, pero digamos, es un gas que está metido, petróleo que está metido en medio de la piedra. Claro. Y digamos, hay que sacarlo de otra manera a través de una fractura hidráulica y horizontal, en fin, tiene una serie de técnicas que no son las convencionales, tiene un montón de ventajas por el lado de que la producción puede aumentar o disminuir, digamos, se puede cortar. Un pozo petrolero en el pasado, digamos, no se podía cortar, o tenía un costo muy grande parar la producción cuando bajaba el precio, por ejemplo, o activarlo cuando subía. Acá es como que uno puede cerrar una canilla o abrirla. Entonces eso permite, digamos, de alguna manera responder con más agilidad a la demanda. Esas serían las ventajas. Pero esas tecnologías ya está. La tecnología ya está desarrollada y se está aplicando en muchos lados. Primero de todo Estados Unidos, pero también creo, por lo que tengo entendido, China está avanzando en eso. Hay explotación en Canadá, en Australia, en Rusia. Entonces, esa tecnología ya está disponible. Perfecto. Doctor, lamentablemente se nos terminó el programa. De todas maneras, muchas gracias por la comunicación y espero que no sea la última vez que conversemos. No, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo, Crespo. Hasta pronto. Abrazo. Eduardo Crespo, especialista en desarrollo económico, politólogo por la Universidad de Buenos Aires, máster en economía y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro.